¿Alguna vez te has preguntado por qué justo cuando decides buscar más de Dios, de repente el deseo sexual se intensifica casi hasta volverse incontrolable? ¿Será solo una coincidencia? ¿O es una batalla espiritual secreta que casi nadie se atreve a revelar? Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida espiritual para siempre. Ese deseo que arde dentro de ti no es un error, no es una debilidad incurable. Es una alarma invisible que suena cuando tu alma está a punto de cruzar un umbral sagrado. Un último intento del sistema espiritual de retenerte antes de que entres en tu propósito eterno. Hoy te voy a revelar las claves ocultas que muy pocos conocen. ¿Por qué el cuerpo y el alma luchan cuando estás a punto de despertar? ¿Cómo las fuerzas invisibles manipulan tu energía vital para distraerte de tu propósito? ¿Y cómo puedes transformar el fuego del deseo en un poder creador que te alce al reino de Dios? Este no es un mensaje común. Este es un llamado urgente del cielo para los elegidos que están a punto de romper sus cadenas. Así que si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a enseñar, suscríbete ahora y quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría ser la llave que estabas esperando para liberar tu alma. El deseo intenso como alarma espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo cuando decides buscar a Dios con más fuerza, de repente los deseos más intensos parecen desbordarse dentro de ti? No es casualidad. Según la Biblia Sagrada, cuando una alma comienza a despertar, todo el sistema invisible que sostiene las viejas cadenas de la carne se agita para intentar detener ese avance. El deseo sexual, ese fuego que parece incontrolable, no es una falla espiritual ni una condena inevitable. Es, muchas veces, una alarma silenciosa que anuncia que una gran transformación está a punto de suceder en tu vida. Jesús dijo en Mateo 26:41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». ¿Te has dado cuenta de cómo, en los momentos de mayor crecimiento espiritual, las tentaciones más fuertes también se intensifican? Cuando el alma decide romper los grilletes de la ilusión y caminar hacia la luz del reino de Dios, el cuerpo, acostumbrado a la densidad de lo terrenal, reacciona, no porque sea malvado en sí mismo, sino porque teme lo desconocido. Es como un niño que llora cuando se le quita un juguete que ama aunque le haga daño. Así actúa la carne cuando siente que el alma se separa de los viejos patrones. Este proceso es profundamente espiritual. En tu oración silenciosa, en esas noches de lucha interna, el Espíritu Santo está fortaleciendo tu identidad como hijo de Dios. Muy pocos conocen esto. La intensidad de tu deseo en tiempos de búsqueda no es debilidad. Es señal de que el cielo está más cerca de ti que nunca. En la Biblia Sagrada, el apóstol Pablo habló de esta guerra invisible entre la carne y el espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5:17. Esta lucha interna no es algo de lo que debas avergonzarte, sino algo que debes entender y aprovechar. Cada vez que la tentación se presenta, no es solo una oportunidad de caída, es también una oportunidad de elevación. Cada vez que resistes, cada vez que eliges la palabra de Dios sobre el impulso momentáneo, tu espíritu se hace más fuerte, tu fe se profundiza, y tu salvación se consolida aún más en el poder de Dios. La próxima vez que te sorprendas a ti mismo luchando con un deseo intenso en medio de tu despertar espiritual, detente, no te condenes. Reconócelo como lo que verdaderamente es, un termómetro espiritual, que indica que algo grandioso está gestándose dentro de ti. ¿Te has detenido a pensar que quizá ese deseo es la última barrera que debes atravesar antes de entrar en un nuevo nivel de vida eterna, propósito y comunión con Jesucristo? No estás retrocediendo, estás ascendiendo. Cada batalla, cada lágrima, cada noche de guerra interior es un peldaño más hacia la gloria de Dios en ti. Pero esto apenas comienza, porque entender que el deseo es una alarma es solo el primer paso. Ahora necesitamos entender qué sucede dentro de ti en esta guerra secreta entre el cuerpo y el espíritu. Y lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu manera de ver toda tu vida interior. La batalla interna, cuerpo versus espíritu. Dentro de ti hay un campo de batalla que muchos ignoran.
pero que en realidad define el curso de tu alma. El deseo sexual no es el enemigo, es apenas uno de los frentes en esta guerra silenciosa donde la carne y el espíritu se disputan el control de tu ser. Jesús no condenó al cuerpo humano, Él mismo lo habitó. Sin embargo, nos enseñó que existe una diferencia abismal entre vivir para los deseos temporales y vivir para la vida eterna que el Espíritu Santo siembra en nosotros. Como está escrito en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Alguna vez has sentido esa lucha sutil pero persistente dentro de ti? Esa tensión no es tu fracaso, es tu llamada a la conquista interior. La carne clama por satisfacción inmediata, el espíritu anhela propósito eterno. Esta es la batalla que no se ve, pero que arde cada vez que eliges entre un placer momentáneo o una promesa eterna. Y aquí es donde muchos tropiezan, confunden la intensidad del deseo como una señal de derrota, cuando en realidad puede ser un signo de que el enemigo sabe que estás a punto de romper las cadenas que te ataban por años. No es casualidad que cuanto más oras, cuanto más meditas en la palabra de Dios, cuanto más buscas la salvación, más se intensifica la presión. Es la reacción natural de una carne que siente que su reinado está llegando a su fin. Imagínate a un rey tirano que, sabiendo que está a punto de ser derrocado, incrementa su violencia en los últimos días. Así, se comporta la carne cuando el poder de Dios empieza a tomar el trono de tu vida. Pero no estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo ha sido enviado para fortalecerte en tus momentos de mayor debilidad. Segunda de Corintios 12:9 nos recuerda: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entiende esto. Cada tentación vencida no es solo una victoria momentánea, es un paso hacia la restauración total de tu identidad en el reino de Dios. Por eso, querido elegido, no corras de la batalla. No huyas del campo de guerra interior pensando que algo está mal contigo. Más bien, toma tus armas espirituales, la oración constante, el ayuno, el estudio de la Biblia, y pelea como un guerrero que ya ha sido marcado para la victoria. No se trata de no sentir tentaciones, se trata de no ser dominado por ellas, se trata de caminar, aún temblando, hacia el propósito eterno que Dios preparó para ti antes de que nacieras. ¿Sabías que la fuerza de un guerrero no se mide por la ausencia de lucha, sino por su capacidad de mantenerse firme en medio del combate? Y si hasta ahora te preguntabas por qué la batalla se ha vuelto tan intensa últimamente, es porque hay algo aún más profundo que debes conocer, una manipulación invisible, orquestada desde las sombras, que busca debilitarte antes de tu ascensión. Lo que viene a continuación te abrirá los ojos de una manera que nunca imaginaste. El sistema y la manipulación de la energía vital. Muy pocos lo saben, pero detrás de la lucha interna que experimentas existe una red invisible, un sistema diseñado para atrapar tu energía vital en los momentos de mayor despertar. No es casualidad que cuando tu alma empieza a buscar con más hambre la palabra de Dios, las distracciones aumentan, las tentaciones se multiplican y la confusión parece envolverlo todo. Es una estrategia antigua. Desde el Génesis, cuando la serpiente engañó a Eva, el enemigo ha sabido que desviar la atención del ser humano de su conexión divina hacia los placeres inmediatos es una de las armas más efectivas para frenar su expansión espiritual. ¿Te has preguntado por qué, justo cuando decides cambiar, parece que todo conspira para distraerte? El sistema de este mundo, ese que Jesús denunció al decir: mi reino no es de este mundo, Juan 18:36, opera bajo principios invisibles pero muy reales. Cada vez que tu energía espiritual se eleva en oración, en fe, en búsqueda de salvación, una reacción se activa, más estímulos sensoriales, más ofrecimientos de placeres fáciles, más razones para que inviertas tu fuerza en lo que desvía tu mirada del reino de Dios. No se trata solo de tentaciones carnales, se trata de una verdadera ingeniería espiritual para bloquear tu ascenso. Este sistema sabe que un alma despierta y llena del Espíritu Santo es un peligro para su dominio. Piensa en la historia de Sansón. Mientras su cabello, símbolo de su pacto con Dios, permanecía intacto, su fuerza era sobrenatural.
pero bastó que cediera ante la seducción y la manipulación de Dalila para que su poder se extinguiera momentáneamente. Jueces 16:19 relata, y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le cortó las 7 trenzas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, y su fuerza lo dejó. ¿No es esta misma estrategia la que sigue actuando hoy? Cuando más cerca estás de un nuevo nivel de unción y poder, surgen voces seductoras, hábitos adictivos y distracciones diseñadas para cortar la fuente de tu fuerza espiritual. Aquí está el gran secreto que casi nadie te enseña. Tu energía vital, esa pasión ardiente que sientes dentro de ti, fue creada para propósitos eternos. No es mala en sí misma. Es combustible espiritual que debe ser dirigido hacia la misión que Dios ha colocado en tu vida. Pero el sistema sabe que, si logra desviarte hacia la satisfacción inmediata, tu energía se dispersa, tu fe se debilita y tu propósito se diluye. Cada pensamiento lujurioso que no se somete a Cristo, cada distracción sin control, es como una gota de aceite que se desperdicia en el desierto, en vez de encender la lámpara que debería iluminar el mundo. ¿Te has detenido a pensar en cuánta energía podrías liberar si dominaras este impulso y lo ofrecieras como un sacrificio vivo al poder de Dios? La Biblia Sagrada dice en Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se trata de reprimirte con culpa, sino de ofrecer tu energía, tu pasión, tus deseos, como una ofrenda que sube al cielo como incienso agradable. Solo entonces experimentarás lo que pocos han experimentado, el poder transformador del Espíritu Santo elevándote por encima de toda manipulación mundana. Pero eso no es todo, porque conocer la manipulación es apenas la antesala de la verdadera maestría espiritual, la capacidad de transmutar esa energía en creación divina y propósito eterno. Y lo que descubrirás a continuación podría abrir una puerta completamente nueva en tu vida. Transmutación. Convertir deseo en creación. El deseo que arde dentro de ti no fue diseñado para destruirte, sino para impulsarte hacia tu propósito eterno. Lo que el enemigo pretende usar para desviarte, Dios puede transformar en una fuente de poder creativo, si aprendes a transmutarlo. ¿Qué es la transmutación espiritual? Es el arte de convertir el fuego del deseo en luz, de transformar la pasión carnal en misión divina. Muy pocos enseñan esto, pero el mismo deseo que hoy te tienta podría ser el combustible que mañana te lleve a cumplir el propósito que el Espíritu Santo sembró en tu alma desde antes de nacer. ¿Te has preguntado cuántas obras eternas no nacieron de almas que aprendieron a redirigir sus batallas internas? La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de transmutación espiritual. Moisés, antes de convertirse en el gran libertador de Israel, tuvo que transformar su ímpetu impulsivo, el mismo que lo llevó a matar a un egipcio, en una pasión santa guiada por Dios. Pablo, que perseguía a los cristianos con furia, se convirtió en el apóstol que encendió medio mundo con la luz del Evangelio tras su encuentro con Jesucristo. No fue eliminado su fuego interior, fue redirigido. Efesios 4:22-24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tu deseo no necesita ser aniquilado, necesita ser renovado, transformado, santificado. Cada vez que sientes una oleada de deseo, tienes una opción. Puedes permitir que esa energía se disperse en placeres momentáneos, o puedes elevarla hacia la creación. ¿Cómo? A través de la oración, el arte, el servicio, la escritura, el discipulado. Puedes convertir la ansiedad en intercesión, el anhelo en acción divina, la pasión en propósito. ¿Sabías que muchos de los grandes movimientos espirituales de la historia comenzaron con hombres y mujeres que supieron transmutar sus batallas internas en fuego celestial? Cuando eliges canalizar tu energía, en vez de dejarte arrastrar por ella, tu vida se convierte en una antorcha que ilumina a otros en medio de la oscuridad. Jesús mismo nos mostró el principio de la transmutación. En Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte,
Cuando la presión espiritual era tan intensa que sudó gotas de sangre, él no permitió que el dolor lo paralizara, lo convirtió en oración, en obediencia, en entrega total al Padre. Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Esa transmutación lo llevó a la cruz, y de la cruz, a la resurrección. ¿Qué victoria podría nacer en tu vida si decidieras hoy convertir cada impulso en un acto de fe viva? Y aquí está la gran revelación. Cada vez que eliges transmutar tu deseo en creación espiritual, debilitas el sistema de manipulación y fortaleces el reino de Dios dentro de ti. Pero hay algo que debes saber. Este proceso de despertar y transmutación no es fácil ni rápido. Es un camino solitario, intenso, pero también profundamente sagrado. Y en el próximo paso de esta jornada, vas a entender por qué. El despertar como un viaje solitario pero sagrado. El despertar espiritual es, en esencia, un viaje hacia la verdad más profunda de quién eres en el reino de Dios. Pero lo que casi nadie te dice es que este camino no está lleno de aplausos, ni rodeado de multitudes que te animan. Es un sendero solitario, a menudo silencioso, donde cada paso que das es una prueba de fe, una afirmación silenciosa de tu compromiso con el propósito eterno para el cual fuiste creado. Jesús mismo advirtió en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te has sentido alguna vez como un extraño incluso entre quienes te conocen? Eso no es fracaso espiritual, es evidencia de tu separación del sistema del mundo. Cuando decides vivir según el Espíritu Santo, y no según los impulsos de la carne, te vuelves un testimonio viviente de la palabra de Dios. Pero también te conviertes en un blanco para las fuerzas que desean mantener la ilusión vigente. Tus amistades pueden cambiar, tus intereses pueden volverse extraños para otros, e incluso tu familia puede no entender tu transformación. No te desanimes. El mismo Jesús fue despreciado en su propia tierra, como dice Marcos 6:4, un profeta no es sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Tu desconexión no es castigo, es señal de que el Espíritu Santo está reformando tu identidad a imagen y semejanza de Jesucristo. Este proceso es como el trabajo del alfarero sobre el barro, a veces doloroso, a veces incomprensible, pero siempre con un propósito divino detrás. Cada sensación de vacío, cada noche de soledad, cada lágrima derramada en silencio en tu oración, son gotas que Dios recoge en su odre, como declara el Salmo 56:8. Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Cada fragmento de tu dolor es precioso para Él, y nada de lo que atraviesas en este proceso es en vano. ¿Te has detenido a pensar que las noches más oscuras de tu vida podrían ser los umbrales sagrados que preceden a tu mayor amanecer? Pero no te equivoques. Aunque el camino sea solitario, nunca estás realmente solo. La Biblia Sagrada nos promete en Hebreos 13:5, no te desampararé, ni te dejaré. En esos momentos donde el alma gime sin palabras, donde el deseo de abandonar todo se mezcla con una esperanza silenciosa, es precisamente cuando el Espíritu Santo susurra en tu interior, sigue, no estás solo, yo estoy contigo. Y esa compañía divina vale infinitamente más que cualquier multitud terrenal. El despertar espiritual te enseña a caminar con Dios en la intimidad, en la profundidad, en una comunión que trasciende toda comprensión humana. Ahora, entiendes, el deseo intenso era solo el primer eco, la batalla interna era el primer asalto, la manipulación era el primer obstáculo, la transmutación era la primera llave, y este viaje solitario pero glorioso es el verdadero portal hacia tu coronación espiritual. Pero aún no terminamos, porque agora chegou o momento de unir tudo isso em uma introdução poderosa que abrirá os olhos e corações de quem te ouvir. Preparado? Vamos criar a introdução impactante. E agora dime, ¿alguna vez sentiste que justo cuando estabas más cerca de Dios, la batalla interna se volvía casi insoportable? Quiero leerte en los comentarios. Tu historia puede inspirar a muchos que también están peleando su guerra espiritual en silencio.
Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete ahora. Activa la campanita para no perder ninguna revelación, porque aquí no solo hablamos de fe, aquí te entregamos las claves ocultas que pueden transformar tu vida en el reino de Dios. Y si este tema te impactó, no te pierdas el próximo video porque lo más profundo, lo más revelador, aún está por ser dicho. Que la paz del Espíritu Santo te acompañe hoy y siempre. Te abrazo en la fe. Nos vemos pronto.